Sí, buenas tardes. Pues, ¿en qué nos quedamos hoy? Ya habíamos terminado epilepsias, ¿verdad? Sí, vamos en meningitis, doctor. Ah, bueno, ¿qué número es la meningitis del tema? Es el tema 7. No, pues vamos a hacer hasta el examen, hasta el tema 6. Sí. Déjeme traer el temario, espérenme. Si quiere meter, no, pues ya sí. Ahí voy. Sí, pues es exploración neurológica, estado mental, entre ellos la escala de coma de Glasgow, que sí creo habérsela mandado, ya me cansé de buscarla aquí en la casa y no la encuentro, Dayami. Todavía no le llevan los resúmenes, ¿no? ¿Sí me escucha, Dayami? Parece que Dayami tiene problemas con el internet, pero creo que ya se la iban a llevar hoy. Sí, sí, porque el joven también fue alumno mío, Santiago, porque yo se los di a Carlos Rivera y fueron alumnos los dos, pero Santiago conoce a Dayami. Y como trabaja los fines de semana, igual que Carlos, pues yo creo que no les fue posible, quizás horas después de que terminen las clases, este, porque sí creía haberlas llevado y se me hicieron pocas hojas, pero como fui allá a hablar con el director y estaba en clase él desde las 7 de la mañana y pues estaba en su oficina y exponiendo clase tras clase. Y pues yo me iba a la biblioteca y bajaba y luego batallando con el teléfono de mi esposa y además con el teléfono también de Don Ángel, tratándome de comunicarme con Dayame y luego ya llegó Carlos porque de alguna manera le hablé para que, pensando, ¿verdad? Dárselos a él, que vive muy cerca, porque pues yo dije, a lo mejor me desocupo luego con el director y voy a dar clase y no perder tiempo en neuroanatomía. Y no fue así, casi hasta cerquita de las 12 fue cuando ya empecé pues, a desocuparme y me empecé a hablarles, ¿verdad? Les hablé a Cabriales y también a Grecia de que no podía y luego me tardé casi 2 horas para cruzar a pie. Entonces se me fue todo ese día. Por eso yo me urgía a regresarme, porque en la biblioteca no sé, don Ángel paga el internet porque no está conectado ahí, no sé. Entonces pues quería regresarme para no perder tantas clases. Por eso no pude reponerles en la tarde, Cabriales, porque ustedes trabajan. Entonces, pues yo espero que ahora se las manden o mañana, porque Santiago trabaja los fines de semana. Entonces, la exploración del estado mental la resumí y empieza con el nivel de conciencia, cómo llega, si llega consciente o no. Y luego ya la exploración, ¿verdad? Con el interrogatorio. Y luego un resumen de los pares craneales. ¿Por qué los pares craneales? Porque son muy importantes porque vamos a ver síndromes neurológicos en donde pues pueden estar afectados los pares craneales, desde el olfato, ¿verdad? Que por ejemplo esta patología que estamos viviendo, el COVID, afecta al olfato y al sistema del gusto.
Son como tres. Y otras patologías que viene el nervio óptico, pues los escotomas, que se reduce el campo visual por tumores o por lesiones ocupativas o compresión o por hemorragias. Se las sinteticé cada par craneal de una forma pues muy breve y lo que nos dice a veces el libro de Lojar, de Quirós, no tanto el Lojar, cómo son los ciertos pares craneales. Por ejemplo, hay unos pares craneales que el par craneal es sumamente sensitivo, tanto el olfatorio como el óptico. Pero el tercer par craneal es muy característico porque es somático, porque consciente o inconsciente, porque podemos mover los músculos del ojo, lo que son el recto interno, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo menor. Y cada uno tiene su dirección. Este par craneal es frecuente que sea afectado por aneurismas. Y como estudiante me tocó diagnosticar un aneurisma de la arteria comunicante posterior que comprime a este motor ocular común después de la profundidad del mesencéfalo emerge. ¿Por qué? Porque yo prefiero utilizar la palabra que emerge o aparece que lo que dicen los libros, ¿verdad? Porque dicen su origen aparente es entre los pedúnculos cerebrales, o sea, entre los dos pedúnculos cerebrales. Y aparente, pues sería mejor usar una palabra, otro adjetivo que sería aparece, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aparece ahí, pero su origen real está en el mesencéfalo, tanto su rama motora, que es somática, como a un ladito su rama parasimpática, que es para cerrar la pupila o para contraer el músculo ciliar, para bombar el cristalino, para ver de lejos. Entonces, les resumí esas funciones que tienen estos pares craneales y los que son puramente somáticos, pues serían el oblicuo mayor, el cuarto par craneal, y el recto externo. Pero el trigémino es sensitivo, es bien fregón el trigémino, es sensitivo y es motor. La sensibilidad nos da toda la cara, las cavidades craneales, nos da todos los senos maxilares, toda la cavidad bucal y la membrana del tímpano, o sea, nos registra el dolor, ¿verdad? Y en la lengua nos registra si está caliente o está frío, o está herida la lengua, o los carrillos, o la encía, el trigémino, o las piezas dentarias. Pero el trigémino también es motor, es para la masticación, ¿verdad? Y entonces, esos son nervios mixtos, motores y sensitivos, somáticos. Y el séptimo par craneal, que es el facial, es motor para todos los músculos de la cara y de la expresión facial, para el músculo del estribo, del oído, y es eh, somático puro, y a la vez es parasimpático, porque abordan las ramas del facial y serían para la glándula lagrimal. Ahí el parasimpático secreta lágrimas. Y para las glándulas de la mucosa y de ciertas partes de la mucosa rinofaringea, que sería parasimpático para la secreción. Pero el par craneal séptimo, como el noveno y el décimo, son bien fregones. ¿Por qué? Porque son somáticos, son parasimpáticos, y conducen en vía retrógrada el gusto.
los 2 tercios anteriores por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio, el gusto, y el tercio más posterior y la epiglotis para el gusto por medio del vago. Y así como el séptimo es somático, es parasimpático, y también es motor. El glosofaringio ayuda a pasar el alimento de la bucofaringe casi a la faringe, al epiglotis, en donde la complementa el vago que cierra la glotis para que el alimento o el agua no entre por la glotis y caiga a la tráquea. Entonces, así es el glosofaringio, es somático, es parasimpático y conduce el gusto, ¿verdad? Y el espinal es puramente motor para el músculo trapecio y sobre todo para el esternocleidomastoideo. Y el hipogloso, pues es puramente motor. Entonces, las lesiones son comunes en los pares craneales, eh, como a nivel de corteza, en la primera neurona, o a nivel de la segunda neurona que está en el neuroeje. Desde el motor ocular común, a nivel del mesencéfalo, por problemas circulatorios o por tumores, hasta ya una lesión a nivel del bulbo raquídeo, donde está el vago y el glosofaringio, ya son mortales, unas lesiones ahí, o los tumores, o las hemorragias, ¿verdad? Entonces, sí, sí, les pongo la utilidad así muy sencillita porque hay muchas cosas que decir de ellos, ¿verdad? Y por la exploración de la motora de la primera neurona, pues a nivel de corteza, generalmente aquí es decir si el problema está en la corteza, en la primera neurona o en el nivel de la médula, pues ya sería una región, una lesión a nivel del neuroeje, desde el tercer par craneal hasta el bulbo, que estaría el hipogloso a nivel de ya el bulbo raquídeo. Pues sería el primer tema. Y luego los métodos diagnósticos los vamos a ver. Y como repaso, la electromiografía, la tomografía axial, la resonancia y las indicaciones y lo más significativo de cada uno, ¿verdad? Porque pues tienen su utilidad y sus indicaciones y sus contraindicaciones, como la punción lumbar en ciertas. Y la epilepsia, que sería la tercera unidad, que es un tema bastante amplio, y las enfermedades cerebrovasculares, que aquí sí debemos de repasar el riego a nivel del cerebro por parte de la arteria cerebral, digo, la arteria meningia media, que da las 3 ramas, la oftálmica, la cerebral media, y las que van a la profundidad ay Dios, ¿cómo se llaman estos vasos? Se me va ahorita, y la comunicante posterior, para formar con la cerebral posterior, el polígono de Willis, los tumores que pueden afectar y comprimir estos vasos, los aneurismas. Sí, estos que había que repasar y que nos quede muy claro lo que es una hematoma subdural y epidural, no subdural también, sino la epidural por parte de las arterias meningia media y unas arterias occipitales para la fosa craneal, la parte más posterior de la fosa craneal posterior. Y el hematoma epidural, pues que serían por las arterias que están entre la dura madre y el hueso, y las subdurales y las parenquimatosas, ¿verdad? Hablar un poquito de ellos, y sobre las neoplasias, pues propias, también les hice sí creo haberlas hecho. Estas sí, saqué algunos apuntes de la neurología de Michelini. Aquí la tengo, la página 337. Y creo yo habérselas resumido ahí en los apuntes que le dejé a Ayame.
de llevárselas todas. Y por último, las infecciones que bacterianas al sistema nervioso, que ya vimos las vías en las bacterias que pueden entrar o por la trompa de Eustaquio o a nivel de la lámina cribosa del etmoides y algunas patologías virales que las expusieron muy bien. Y pues concluiríamos el tema, el primer parcial. Y el segundo parcial va a ser la unidad 7, que sería meningitis aséptica, encefalitis viral. Y luego entraríamos a la unidad, va a estar muy fácil el segundo y el tercer parcial. ¿Por qué? Porque hay la esclerosis múltiple, también viene muy bien. Y la esclerosis múltiple nos los ponen aquí como una toda unidad porque es un tema extenso y la patología va a depender de qué área del sistema nervioso está afectando. Y la unidad 9 sería la enfermedad Alzheimer y otras demencias, que son enfermedades de la edad y de origen genético. Y la unidad 10, Parkinson, que también se ve frecuentemente. Y llegaríamos a las ataxias, que a lo mejor las dejamos, que sería el tema 11, que sería hasta aquí el segundo parcial, ¿verdad? Y luego, o vemos ataxias, y luego ya del tema 12 al 16, que serían enfermedades de las neuronas motoras primarias y la esclerosis lateral amiotrófica, que está muy cortita, pero que hay que saber las vías que lleva la columna, la médula espinal. Y luego las afasias, que sí está un poquito más extenso. Y el tema 14 serían las miopatías y las distrofias de Duchenne y otras más. Y la 15, la miastenia gravis. Y por último, las enfermedades de la médula espinal y lesiones traumáticas de la médula y traumáticas del encéfalo, ¿verdad? Del cráneo, traumáticas de la médula y del cráneo, que pues no sé si dejarles de la 11 a la 15, a la 16 serían 5, o ver hasta la 11 y dejar desde la 12 a la 16, porque a fin de semestre se les juntan todos los exámenes y lógicamente pues ya están cansadas y cansados, ¿verdad? Entonces, este segundo parcial va a estar mucho más simple que el primero y más sencillo. Y pues les tiene que ir bien porque vamos a tener tiempo de repasar en este y en los demás. Ayer que hablé con Dayami en la noche, le dije que sí ya lo había recibido. Y pues nomás, porque ya me habían hecho comentario, sabía que este muchacho trabaja el fin de semana. Y pues dije yo, pues, si no para lunes, era lo más seguro. Pero dije, me voy a hacerse orar y no, todavía no se los han llevado a Dayami. Entonces, pues esperemos que el día de hoy, pero pues si quieren repasar lo que vimos y entre los comentarios que hablé ayer con Dayami, me encontré un librito del ISSSTE, en donde mi hija fue hace unos años jefa de enseñanza y es un manual ya viejito de los 80, en donde dice Manual de Internos de Pregrado. A estos, no sé, en aquel entonces o cuando estaba mi hija se basaba en esto para hacerles a ustedes, si llegan a rotar, por lo menos por el ISSSTE, las patologías que se les van a encargar, los jefes de enseñanza. Y entonces ayer, después de que colgué con Dayami, porque lo anduve buscando cuando estábamos hablando, y pues sí, lo tenía uno en el libro, pero no lo alcancé a ver, lo estaba entre la pasta y el libro. Y ya lo encontré ayer y vienen las patologías que van a ver en gastroenterología, son 16 temas. Tiene que haber más, porque gastro es mucho.
Y luego cardiología son 7 temas. Neumología son 8 temas, 6 temas. Nefrología son 6. Reumatología son 5. Neurología son 13. Psiquiatría son 7. Hematología son 3. Debe de haber más. A criterio del jefe de enseñanza. De metabolismo y nutrición son 4. De endocrinología, pues diabetes, hipotiroidismo, que es común, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, que sí sucede. Paratiroides sí hay también, pero no lo especifica aquí. Y luego infectología, pues son 5 temas y debe de haber muchos más. Dermatosis más frecuentes y así, inmunología clínica, asma, oncología, pediatría, ginecobstetricia y cirugía general, que son 11 temas. Entonces, voy a hacer todo lo posible, tan luego le limpien el teléfono a mi esposa porque está el pasado, pues mandaba yo casi todos los manuales de, de fisio, de laboratorio por imágenes, y pues se fue llenando y se fue llenando, y pues tan luego pueda, se los voy a mandar para que se den una idea y los tengan ahí en la lista de todas las especialidades que hay en un hospital, pues las principales, en donde los jefes de enseñanza les van a encargar trabajos, no solamente a ustedes como de pregrado, sino a los mismos residentes y en donde van a tener sesiones médicas, ¿verdad? Y para que ustedes vayan preparados. Por eso les digo una y otra vez que el manual Merck es muy útil porque traen infinidad de ramas de la medicina ahí y los va a sacar de algún apuro, de que de un día para otro les puedan encargar un tema o dentro de 2 días, y ustedes por lo menos ya tienen en dónde sacar un resumen, leerla y luego actualizarse visitando páginas de internet como las nuevas, ¿cómo les llaman? Criterios clínicos de las patologías o las técnicas que se están utilizando últimamente. Tan luego pueda, se los mando para que tengan una idea, porque a eso van a tener que enfrentarse durante el internado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Que estamos el tema, las noto a veces cansadas. ¿Qué hacemos? Son las 2:29. Empezamos con la primera exposición. ¿Alguien quiere comentarla? No traigo yo, bueno, ya tengo el libro. ¿Qué hacemos? Empezamos con la exploración del estado mental. ¿Quién dio esa clase? ¿Quién la dio? ¿O no está conectada la persona que la dio? Aquí dicen 26 de 34, o sea, faltan ¿qué? 4, faltan 9, ¿verdad? 26, son 4 más, 8, 8 que no se conectan. Para empezar con el primer tema de repaso. No están muy cansados, ¿por qué? ¿Por qué no contestan? ¿No fue Miami el primer tema? O no sé, No, nosotros fuimos el equipo 3. ¿quién fue el primer tema? Sí, para llenar estos minutos, porque pues, de alguna u otra forma se pueden estar conectados allá Voy, yo ahorita la pongo, doctor. en rectoría. Sí, para dar un repaso, déjenme ir por mi libro, el manual Ver, de ahí saqué gran parte porque hay un mundo de cosas que tienen que comentar, y por lo menos lo que traigo, lo de la escala de coma de Gladwell la traigo en mi mente. Permítame.
Bueno, pues vamos a ver, a repasar el primer tema. Eh, para repasar la exploración del estado mental. Uy. Oh, no. Lo saqué de la neurología, de la psiquiatría general de Goldman. Es muy bonita, muy bonito libro, porque precisamente no solamente los neurólogos hacen la exploración neurológica, sino también los psiquiatras. Y viene muy bonita y muy simplificada en la psiquiatría de Goldman. No lo saqué del manual Merck porque viene muy bien descrita lo que es el estado mental, ¿verdad? Desde cómo la presentación del paciente. Y es importante porque, pues, un neurólogo puede recibir a alguna persona con una afectación ya dependiendo de un segundo nivel de conciencia. Primero es alerta o vigilia o un estado normal. Entonces, un neurólogo o puede empezar así o puede empezar a nivel del segundo nivel. Cuando ya viene un nubilado, cuando el paciente ya está en el segundo nivel de conciencia, en donde no anda muy desorientado, no nos contesta o batalla para contestar, y ya en tercer nivel es somnolencia. Y ya son segundo y tercer nivel, en tanto que un psiquiatra siempre lo recibe en estado de alerta con una patología. Bueno, vamos a empezar, ya expuso usted aquí. Se inicia en la exploración del paciente en tanto se le practica el interrogatorio. Sígale. Vamos a ver qué se recuerda. Si no, voy por la psiquiatría. Empieza a exponer, yo le escucho. Sígale. A ver, ¿qué es lo que tiene? Y luego yo resumo aquí la exploración del estado mental, porque en la neurología trae un mundo de procedimientos y aquí nos vemos desde el primer nivel, que es el que siempre llegan los pacientes psiquiátricos, siempre llegan en el primer nivel, aunque pues con las patologías propias de la psiquiatría. Sígale. Ya se borró la proyección. Ya se ven. Ándale, sí. Bueno, como ya se había comentado antes, una exploración neurológica se inicia desde el interrogatorio, desde el momento en que se recibe al paciente.
El médico puede observar como primera instancia la forma en cómo es su bipedestación, su marcha, incluso el habla, y estos datos nos pueden orientar a, posteriormente, con más información, a un posible diagnóstico más certero. Muy bien. Sí. Y en tanto aquí, por ejemplo, a nivel de de la exploración del estado mental, en el formato que se sigue en la psiquiatría, primero es el nivel de conciencia. Y, y el nivel de conciencia de los libros que consulté, ninguno, ni la de Michelini, ni el del Adams, ni el manual Merck, ni el libro de urgencias de Tintinalli, ni la medicina interna del Harrison, ni del Cecil. ¿Qué otro libro? Y la exploración, la propedéutica neurológica de Bates, ni el libro de la exploración neurológica, se me va ahorita el nombre. No es de Snell, no, es otro. No nos dicen los niveles de conciencia, nada más la neurología, la antología neurológica del doctor Rangel Guerra, que fue mi maestro, nos dice todos los niveles de conciencia, ¿verdad? Que los niveles de conciencia primero es alerta o de vigilia. El paciente viene a una consulta neurológica generalmente acompañado. ¿Por qué razón? Porque tuvo un traumatismo o una intoxicación o alguna afectación que le llegó a perder la conciencia, puede ser hasta una epilepsia. Y entonces perdió la conciencia y tuvo amnesia retrógrada, ¿verdad? Entonces, eso amerita una consulta con un neurólogo por las diferentes causas que le llevó a ello. Entonces, lo que se hace es valorarlo e interrogarlo. Y generalmente, si es un familiar, pues nos va a dar más datos que el paciente no nos puede dar por completo. Nos puede decir cómo se inició, pero no nos puede decir cuánto duró, ni cuánto batalló para recordar la memoria anterógrada, inclusive porque perdió hasta decir su propio nombre. Lo que se llama en neurología las tres esferas, ¿verdad? En tiempo, espacio e identidad personal. ¿Cómo se llama? ¿Qué día es hoy? Y en dónde está. Son las tres esferas que en las exploraciones neurológicas y psiquiátricas nos dicen muchas cosas. Entonces, este paciente abordó a un centro de urgencias de un hospital en donde hay un neurólogo y en donde hay equipos de imagen para poder hacer un seguimiento. Entonces, llegó con el primer nivel, pero con un familiar y podemos completar la información. Es más difícil, ¿verdad? Que un paciente por sí solo vaya a consultar con un neurólogo. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta de si se convulsionó o qué tantos batalló para recobrar la conciencia y qué tanta amnesia pudo haber tenido. Y no nos da mucha información. Generalmente estos pacientes son los que los recogen los cuerpos de las cruces rojas y verdes, en donde por medio de otra persona, oiga, habíamos tirado una persona, la vi que se cayó y ya tiene rato y no se levanta, y gente de buena voluntad habla y se comunica con las cruces y van y lo levantan.
Y esta persona desconoce gran parte de lo que le sucedió, pero lo llevan, ¿verdad? Y ahí lo deben de observar. De ahí que es bien importante para un neurólogo tomar en cuenta todo esto, todo esto. Por eso me tomé el tiempo para investigar en todos esos libros y nunca, en ninguno de ellos, y los invito a que traten de encontrármelos, por lo menos en los libros que hay hasta en la biblioteca, los más recientes. No encontré los niveles de conciencia. Y es un pecado que se brinquen estos, los niveles de conciencia, los autores de los libros que nos ponen la escala de coma de Glasgow. ¿Cómo demonios vamos a clasificar la escala de Glasgow si está basada en niveles de conciencia? Y esto me hizo a mí investigar desde que ya me había recibido y estaba trabajando en una clínica hospital de Santa Catarina, de trabajadores y de población abierta. Y me motivé mucho porque a mí siempre me gustó la neurología o la cardiología y me empecé a documentar y buscar libros hasta que encontré con el libro del doctor Rangel, que se lo compré a mi hija, por cierto. Y de ahí fue el único que les encontré. Y esa escala de coma de Glasgow que hice, ahí conservo la hoja y como prueba fiel a lo que estoy diciendo, lo va a recibir Dayan, ¿verdad? Y desde entonces, hasta antes que empezara la pandemia, lo hice ahí en la escuela, ayudándome a este muchachito Carlos Rivera. Y por X o mangas se borró la computadora, se descompuso y volví a empezar después de septiembre 8 en la noche a septiembre 9 del 2005. Y en estos días de este semestre lo volví a hacer. Lo volví a hacer. Después me dice Carlos que otro alumno que le había copiado, que es un enfermero, COVID, que trabaja en el hospital militar, él y otra alumna, enfermera COVID, lo tenía este muchacho, Rodolfo. Entonces, pero yo ya lo había hecho. Pero con el que hice con Carlos, traía figuras, pues de varios libros, ¿verdad? Y pues nomás los hice sin figuras, lo que es una decorticación y una descerebración. Entonces, el primer nivel de conciencia es alerta o en vigilia o normal. El segundo nivel es obnubilación. El nubilación y en nubilación el paciente viene muy desorientado, no se ubica bien y siempre viene acompañado de un familiar o un ambulante. Y cómo los estudios que le pueden de hacer y la clasificación de la escala de coma de Glasgow va a estar entre 15, que es casi lo normal, cuando lo exploramos, a 14, por el simple hecho de estar obnubilado o casi somnoliento, que es el tercer nivel, somnoliento o letargo. Ya el paciente viene en camilla o viene en una silla de ruedas, si lo tuvo, si la tienen los familiares o encontraron una, y viene amarrado porque viene dormido, medio dormido. Generalmente llega dormido, somnoliento. Y para despertarlo hay que hacerle estímulos verbales, cuestionándolo, preguntándole, o estímulos dolorosos, leves y constantes, porque tan luego le dejamos de hablar o de estarle presionando, haciendo un estímulo doloroso, se vuelve a quedar dormido. Eso es lo que puedo hablar ahora. Hay cosas más que hay que hablar, que los tengo descritas en los apuntes que le mandé allá. Entonces, ese es el segundo nivel. El tercer nivel viene confuso. Tengo que hacer estímulos más grandes para poderlo despertar porque no se despierta, y estímulos dolorosos más intensos para que me pueda contestar algo y de una forma muy confusa. Si en ratos de su estado dormido
se despierta y empieza a tener un estado de agitación y empieza a estar inquieto. Por esto hay que amarrarlos en urgencias, porque somnolentos, si no los amarramos, se caen y les va a ir peor. Las camillas que hay en los centros de urgencia, pues son altas. Entonces, hay que amarrarlos. Hasta que vengan somnolientos, hay que amarrarlos, porque puede complicarse más la situación. Y el que viene confuso y si está agitado, puede tener delirio y puede ser agresivo. Y nos puede decir que les vamos a hacer mal o empiezan a sentir delirios de sensibles o auditivos o tan frontalizados. Se liberó el lóbulo frontal, la primera circunvolución prefrontal donde está el superior y pueden empezar a echar madres o maldiciones, pueden bajarse los pantalones o pueden pararse. A mí me tocó ver ahí en el hospital universitario uno que no lo amarramos y se paró en la camilla alta y se puso a orinar ahí, delante de todos. ¿Por qué? Porque ya venía confuso y no venía agresivo. Entonces, cuando vienen agresivos, sí son más problemas. Hay agresiones, por las alucinaciones que tienen, están delirando. Ese es el cuarto nivel. El quinto nivel es estupor. ¿Qué me dice el estupor? Los 3 niveles para arriba generalmente están la lesión en un solo hemisferio. Pero cuando ya llega el estupor, ya involucra los 2 hemisferios. Y está muy próximo para caer al coma. Y ya no reacciona con estímulos verbales ni dolorosos. Y luego cae al coma, sexto nivel, que puede ser superficial, en donde están presentes ciertos reflejos profundos, como el cremastérico, que se agita la región interna de la ingle y se eleva el testículo, reflejo cremastérico, o reflejos abdominales en donde se hace un trazo horizontal externo hacia la parte externa y se contraen los músculos rectos y ese es un estímulo profundo, no el tibial, no el rotuliano, y todavía tiene estímulos profundos. Y les pongo a qué nivel está ahí, a qué nivel, ya por abajo del mesencéfalo. Y en todos los niveles y en toda la tabla les digo a qué nivel está y qué tratamiento se le debe dar. Y el coma profundo ya no responde a nada. Y es criterio de desconectarlo o tenerlo ahí con coma. Esas indicaciones pues ya son de un neurocirujano, de un neurólogo o un neurointensivista, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 niveles. Y si no saben eso, no pueden hacer una clasificación. Y es una injusticia que en todos estos libros nos pongan los niveles de la escala, la clasificación de la escala y no nos digan los niveles. Y eso es tan solo el punto número 1, que son 5 puntos. Primero la presentación del paciente y luego la conducta motora y luego el estado cognitivo y luego el pensamiento y luego estado de ánimo. Y dentro de cada de los últimos que les dije, hay los niveles de conciencia, el aspecto general, la actitud del paciente y en la segunda, conducta motora y el estado efectivo, quiere decir la conducta motora, cómo está el afecto. Y en el tercer estado, estado cognitivo, cómo está la atención, cómo está la concentración, cómo está la vigilancia, cómo está el lenguaje, cómo está la comprensión, cómo está la repetición de las palabras, cómo está la designación, cómo está la lectura, cómo está la escritura, cómo puede deletrear, cómo está la memoria verbal y cómo está la memoria visual. Infinidad de subíndices de este tercer estado cognitivo. Cómo están
los cálculos, si puede calcular problemas, cómo está el razonamiento y cómo está la abstracción. Por eso, esta historia, el estado mental, la obtuve de la psiquiatría porque está muy resumida y nos pone los ejemplos. Y por eso consideré que les va a ser muy útil. Y luego, el cuarto tema es el pensamiento, cómo está el proceso del pensamiento, si habla con coherencia, si se dirige a un objetivo, a terminar algo que inició, cómo está el contenido de lo que está hablando, si tiene alucinaciones, delirios, la introspección, cómo razona hacia sí mismo. Y luego está el estado de ánimo, que es el último punto. Entonces, les hice un resumen que les va a ser muy útiles y para comprender la exploración del estado mental. En unas cuantas páginas resumí infinidad de cosas para que se pueda entender desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico, no nada más neurológico, ¿verdad? Si es que el paciente llega hablando o llega consciente. No se diga, si se pasa al segundo o tercer nivel, pues ya no van a, ya no es parte de la consulta. Ahí ya va a ser la neurocirugía o un neurólogo. Ahora, resumiendo todo lo que les dije, de acuerdo al nivel de conciencia, si hacemos una clasificación de 15 a 14, el paciente se observa unas horas, no se da de alta. 4 o 5 horas se le está observando y se le dan indicaciones al paciente. Se le puede tomar una placa o algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque está respondiendo a los estímulos que le está haciendo el neurólogo. Pero se le da se deja unas horas para que se observa, no sea de altas 5, 6, 8 horas, y se le dan indicaciones, no solamente a él, porque él puede caer a otro estado, sino al familiar para que lo esté observando. Y entonces sí, lo lleve otra vez. ¿Por qué? Porque ya apareció algo. Después de un traumatismo, pues vamos a suponer, se lesionó un vaso, en las paredes de un vaso, se hizo una disección de un vaso, un futuro aneurisma, y luego se puede romper, ¿verdad? O este aneurisma empieza, por decir, como me tocó diagnosticar a mí, rotando en neurología, en urgencias, me tocó diagnosticar un aneurisma del motor ocular común. ¿Por qué? Porque empezó a quedar visca la persona, a cambiar la disposición del recto interno, del recto superior y del oblicuo menor. Y empezó a jalarse el ojo. Eso sería un ejemplo de que pasó de un nivel a otro, un aneurisma. Por eso se le hacen unos estudios, una radiografía, se estudian los signos vitales y se interna unas horas y se le da indicaciones a un paciente, a un familiar. Y a él mismo, por escrito, pero si cae en un estado ya, empieza a bajar el nivel, pues ya ni le sirve lo que le dijimos. Entonces, así se maneja un paciente después de una exploración neurológica. Y no solamente neurológica, sino saber a qué nivel se pudo haber afectado. Y después de un paciente que se le hizo una clasificación de acuerdo a los niveles de conciencia, desde 13 hasta 9, se le toma TAC, se le puede tomar resonancia, se interna para varios días. Y si llega de 3 a 8, se intuba inmediatamente. Y pasa a neurocirugía o generalmente a neurocirugía, porque algo tiene muy serio. Todo eso se lo resumí y quiero que vayan bien preparados para que los respeten y los reconozcan cuando estén en urgencia. Porque muchos doctores no saben. Un urgenciólogo, si no se prepara en neurointensivismo, no la va a hacer. Y no, pues ahí tiene un neurólogo, oye esto, para acá. Ven porque no le hallo aquí. O se lavan las manos. No, pues no, yo agarro cosas más sencillas, no voy a perder tiempo porque tengo más intoxicados, más que hay que suturarlos, más que hay que intubarlos o hay más que canalizarlos y no voy a estar haciéndole una exploración y que esto y que el otro. No, para eso está el neurólogo. Pero ustedes,
si toman en cuenta todo lo que les estoy exponiendo, dándoselos, los pueden sorprender a un mismo urgenciólogo, a un mismo médico internista que esté ahí. Y se van a dar cuenta que saben. Y cuando vayan a urgencias, van a tener así, con pérdida de la conciencia, cetoacidosis diabéticas así. ¿Te ha tocado verlas, Cabriales? ¿No? ¿No estás? No, Entonces, esos llegan con pérdida de la conciencia. Y ahí mismo, en esos apuntes les puse la bioquímica de todos los alimentadores del ciclo de Krebs, que esos alimentadores del ciclo de Krebs, sobre todo la desintegración de ácidos grasos, la gluconeogénesis que les dije a los que fueron alumnos míos en fisiología uno, les dije que el peso molecular de la glucosa, cómo podíamos caer en una cetoacidosis diabética. Y por detrás les pongo los síntomas simpático-miméticos, empiezan a sudar, empiezan a tener palpitaciones, las respiraciones, y luego se acaban los simpáticos miméticos, y luego los síntomas gluconeuropénicos, 18 hasta la muerte. Todo eso lo resumí en aras en esos años que trabajé, pero la administración cambió de un presidente municipal, cambió de otro partido, ratas chingas. Y el proyecto que tenían, me parece que era una administración panista, llegaron con otras babosadas. Y por darles chamba yo a dirección, oiga, este paciente lo tengo que referir al hospital, porque hacía los diagnósticos, me desocuparon. Pues al demonio. Pero no me voy a quedar con algo que sé, ni me presto para nadie, porque no me gusta cargar crucitas. Por eso me nació hacer todo eso. Y les va a ser útiles a ustedes. Independientemente de mi vida, les va a ser muy útil, porque los invito a que busquen en un libro así, si no es en el doctor Rangel, los niveles de conciencia. Así podemos hacer una clasificación. Entonces, y no solamente en esos apuntes, les digo, cuando ya se despertó, el paciente está en extensión y en flexión, así sus brazos, véame, así, flexionado, está decorticado. Y cuando la lesión pasa de la corteza a los núcleos basales, al tálamo, está descerebrado, el síndrome de la motocicleta, están así, hiperextensión, extremidades superiores, con rotaciones externas e hiperextensión de las extremidades inferiores. Cuando vean neurología a profundidad, las lesiones más destructivas que nos está diciendo son las de extensión y ya están de la corteza para abajo, rumbo al mesencéfalo. Cuando la pupila ya no reacciona, el problema ya está en mesencéfalo. Cuando llega a la parte inferior de la protuberancia, a la parte superior de la protuberancia, el reflejo corneal del trigémino ya no cierra el párpado, aunque esté consciente, le abrimos los párpados y le hacemos un reflejo corneal. Todavía está involucrado la rama sensitiva del trigémino. La segunda neurona, porque la primera está en el ganglio de Gasser y la segunda está ahí. Todavía tiene el reflejo palpebral. Ya cuando tiene el reflejo palpebral ya se va a morir. Llegando a la protuberancia, llegando al bulbo, ya se murió. Se para el corazón. La segunda neurona del centro cardiorrespiratorio. Así de esas se los pongo. Para que sean fregonas y fregones. Y se vayan para atrás, se vayan de nalgas. Una bola de doctores mierdas que lo ofenden a uno. Pero a mí me dio la satisfacción de irlos poniendo a cada uno en su lugar. A los internistas no sabían anatomía, cirugía. Y al revés, los cirujanos no saben bioquímica, no saben fisiología. Y en vez de enseñar a la gente, porque estamos tratando con pacientes, me hicieron hacer suturas terribles solos, porque el estúpido residente de cirugía fue compañero mío
y un bruto, porque su papá era un gran cirujano. Él y su hermano estaban atorados. Y el estúpido me agarró coraje. Y ahora le hace estas suturas y sin campos estériles y en suturas que involucraban la galea poneurótica, que se pueden hacer hernias, fístulas, no hernias. Terribles. Digo, mándame más gente que me ayude y que me rasure aquí. No puedo parar la hemorragia. Y así, nomás para hacerlo sufrir con un estúpido de basura. Así está lleno la medicina. Y tú, Cabrales, te has de haber dado cuenta porque estás en medios hospitalarios. Por arrogancia, porque se creen muy fregones, empiezan a gritar y en vez de decirme, oye, vamos a hacer las cosas, yo soy contador y jamás tuve un problema con una secretaria. Pero muchos problemas con compañeros médicos y con enfermeras y enfermeros, que en vez de trabajar en equipo no lo hacen. Es una lástima. Por eso, como dice Shirvan Jalín, un filósofo árabe, prefiero ir a pedir limosnas a las puertas de una iglesia que involucrarme contigo, basura, porque no conoces la ley de causa y efecto. Y yo sí, estúpido, porque eres un ratón de un solo agujero. Nomás has leído 4 o 5 libros de tu maldita especialidad. Y así se van a encontrar. Sígale. Oiga, doctor, ya son las 3:05. No sé Ah, si podamos continuar en la siguiente clase. no, sí, Cabrales. Sí, Gracias ok, por recordarme. ándele. Pero, me gusta. No me ando fijando el reloj. En toda mi vida he tenido 2 trabajos y nunca, ni a la edad de viejo, yo veo el reloj. Porque he tenido guardias de 24, de 48 horas, con una inundación en Monterrey. Y nunca veo el reloj, porque me hace más difícil las cosas. Nos vemos mañana. Ándeles, platicamos. Sí, hasta luego, doctor. Ándele.